Cuando pensamos en un incendio forestal, lo primero que viene a la mente es la imagen del fuego devorando montañas enteras, lenguas de llamas que avanzan con un rugido implacable y columnas de humo que oscurecen el cielo. Esa escena, tan impactante y dolorosa, es solo la superficie de una tragedia mucho más compleja y profunda. Porque un incendio no termina cuando las llamas se apagan. Su verdadero coste se prolonga durante años, incluso décadas, y alcanza rincones de la vida que rara vez se mencionan en los titulares. España, con su clima mediterráneo, su diversidad de ecosistemas y una creciente vulnerabilidad por el cambio climático, se ha convertido en uno de los países europeos más golpeados por los incendios forestales. Cada verano, el país asiste a una especie de ritual trágico. Brigadas exhaustas, aldeas evacuadas, vecinos mirando impotentes cómo el fuego consume lo que tardaron generaciones en construir. Y detrás de esas imágenes hay algo más: pérdidas económicas incalculables, daños emocionales imposibles de medir y heridas ecológicas que marcarán el futuro de nuestros bosques. El coste oculto de los incendios no se refleja solo en las hectáreas quemadas, ni en el número de casas destruidas, ni siquiera en las cifras oficiales de pérdidas económicas. Va mucho más allá. Se mide en la destrucción de hábitats únicos, en especies animales que desaparecen sin que nos demos cuenta, en la erosión del suelo que deja a los territorios vulnerables a inundaciones, en el turismo rural que se desploma, en los agricultores que ven sus campos arrasados y que tal vez nunca vuelvan a recuperar lo perdido. Y también está el coste humano. No solo las vidas que tristemente se pierden en medio del fuego, sino el trauma silencioso de quienes logran sobrevivir. Familias que ven desaparecer su hogar, niños que crecen con el recuerdo del miedo y comunidades enteras que, una vez que las cámaras se marchan, quedan solas para reconstruir lo que el fuego destruyó en cuestión de horas. Ese sufrimiento rara vez se contabiliza en informes, pero pesa como una losa en la memoria de quienes lo viven. En este viaje que comenzamos hoy, vamos a mirar más allá de las llamas. Vamos a adentrarnos en las consecuencias que permanecen ocultas, en esas huellas que no siempre se ven, pero que afectan a toda la sociedad. Porque hablar de incendios en España no es hablar solo de bosques quemados, es hablar de vidas interrumpidas, de economías en crisis y de una naturaleza que nos grita que necesita ser cuidada antes de que sea demasiado tarde. Cuando se habla de incendios forestales en España, muchas veces el debate se centra en cuántas hectáreas se han quemado, como si esa cifra fuera suficiente para comprender la magnitud del desastre. Pero el verdadero impacto va mucho más allá de lo que puede reflejar un número en un informe. Lo primero que debemos entender es que cada hectárea arrasada es un ecosistema entero que desaparece, con especies vegetales y animales que difícilmente volverán a recuperarse en el corto plazo. El fuego no solo destruye árboles, destruye refugios de fauna, elimina bancos de semillas, altera el equilibrio del suelo y deja tras de sí un paisaje herido donde la vida tarda en regresar. En el plano ecológico, uno de los mayores costes ocultos es la pérdida de biodiversidad. España alberga una riqueza natural única en Europa, con especies que dependen de bosques mediterráneos, dehesas, pinares y encinares. Cuando un incendio arrasa esas zonas, no solo desaparecen árboles y arbustos, también se rompe una red de interdependencias que sostenía la vida de aves, mamíferos, insectos y hongos. Algunas especies pueden adaptarse o migrar, pero otras simplemente desaparecen para siempre de esas áreas. La extinción local de una especie es un daño irreparable que pocas veces se menciona en los balances oficiales. Además, está el suelo, ese recurso silencioso que damos por sentado. Tras un gran incendio, la tierra queda expuesta, sin cobertura vegetal que la proteja de la erosión. Con la llegada de lluvias intensas, algo cada vez más frecuente por el cambio climático, las cenizas son arrastradas, se pierden nutrientes y las laderas quedan vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Lo que en apariencia parecía solo un problema forestal se convierte, meses después, en un problema agrícola, urbano y de seguridad civil. Y si miramos el plano económico, los incendios forestales generan un impacto que se mide en millones de euros cada año.
no solo por el coste directo de la extinción, aviones, helicópteros, brigadas, horas de trabajo, sino por las pérdidas que dejan en el camino, explotaciones agrícolas arruinadas, ganaderos sin pastos, negocios de turismo rural que ven canceladas sus reservas, familias que pierden sus casas y todo lo que tenían dentro. Cada euro invertido en apagar el fuego representa varios más en reconstruir lo que quedó destruido, y aún más en compensar las pérdidas a largo plazo. Pero quizás el coste más silencioso sea el psicológico y social. Quien nunca ha vivido un incendio no alcanza a imaginar lo que significa ver avanzar las llamas hacia tu casa, escuchar el sonido del viento que las empuja y sentir cómo cada segundo que pasa se convierte en una batalla contra el tiempo. Muchos vecinos de zonas rurales viven con el miedo recurrente de que, cada verano, el fuego vuelva a amenazarlo todo. Esa sensación de vulnerabilidad se convierte en un trauma colectivo que deja cicatrices invisibles. Por último, está el factor político y de gestión. Los incendios sacan a la luz una realidad incómoda: la falta de prevención. Gran parte de los recursos se destinan a apagar fuegos, pero mucho menos a gestionarlos antes de que ocurran. Limpieza de montes, creación de cortafuegos, recuperación de áreas abandonadas. La despoblación rural ha dejado muchos territorios sin cuidado humano, lo que convierte esos espacios en auténticos polvorines listos para arder. El coste oculto, en este caso, es el precio de no haber invertido lo suficiente en prevención. Así, cuando sumamos todas estas piezas, biodiversidad perdida, suelos degradados, economías hundidas, vidas truncadas y gestión insuficiente, nos damos cuenta de que el verdadero coste de los incendios en España es mucho más alto de lo que solemos creer. Es un coste que no termina cuando se apaga la última llama, sino que se multiplica y se extiende durante años, afectando a generaciones enteras. Cuando se habla de incendios forestales, solemos imaginar un evento que tiene principio y final, un fuego que comienza, se combate y finalmente se extingue. Pero la verdad es que los incendios, en realidad, no terminan con el último foco apagado. Sus consecuencias se prolongan en el tiempo, y en muchos casos se vuelven parte de la memoria colectiva de un lugar, marcando la vida de quienes lo habitan. Y aquí está la reflexión más profunda. ¿Cuántas veces tendremos que repetir este ciclo para darnos cuenta de que no es solo un problema de verano, sino una herida abierta en la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno? España es un país históricamente ligado a la tierra, a sus bosques, a sus paisajes. Pero poco a poco hemos ido abandonando esa relación, dejando zonas enteras sin gestión, sin presencia humana, sin cuidado. Y lo que la naturaleza deja vacío, el fuego lo reclama. Cada incendio no es solo una tragedia natural, sino también un reflejo de nuestra falta de conciencia colectiva. ¿De qué sirve reconstruir casas y caminos si no reconstruimos también nuestra forma de habitar y cuidar el territorio? Los incendios nos obligan a mirar más allá de la urgencia inmediata. Nos enfrentan a una pregunta incómoda: ¿queremos seguir invirtiendo en apagar fuegos, o preferimos aprender a prevenirlos? La prevención no es solo limpiar montes o crear cortafuegos, también es repoblar zonas rurales, fomentar economías sostenibles en pueblos pequeños, devolver a la gente la posibilidad de vivir de la tierra sin abandonarla. Solo un territorio vivo, habitado y gestionado tiene más posibilidades de resistir al fuego. Y, sin embargo, más allá de las pérdidas materiales, hay un mensaje que no debemos olvidar: cada incendio es también un recordatorio de nuestra fragilidad. Creemos que dominamos la naturaleza, que la tecnología y la organización son suficientes para contenerla, pero el fuego nos demuestra lo contrario. En cuestión de horas, puede arrasar con lo que tardó siglos en crecer. Nos enseña, de la forma más dura, que la vida es más vulnerable de lo que imaginamos y que la arrogancia de creer que lo controlamos todo nos hace ciegos ante los riesgos. Quizás el coste oculto más grande de los incendios no se mide en dinero ni en hectáreas, sino en la pérdida de conexión con la naturaleza. Cuando el fuego consume un bosque, también se lleva parte de nuestra memoria, de nuestras raíces, de esa sensación de pertenencia a un lugar que ya no volverá a ser igual.
Y ahí está la verdadera llamada de atención. No estamos perdiendo solo árboles, estamos perdiendo un pedazo de nosotros mismos. Al final, los incendios forestales en España son una advertencia, un espejo en el que podemos ver lo que está en juego, nuestras vidas, nuestra economía, nuestros paisajes, nuestra identidad. Si seguimos viendo el fuego como algo puntual y pasajero, nunca comprenderemos la magnitud del problema. Pero si lo entendemos como un fenómeno que nos interpela a todos, quizás podamos cambiar la manera en que actuamos, y entonces el coste oculto dejará de ser un precio inevitable para convertirse en una oportunidad de transformación. La pregunta, entonces, es inevitable. ¿Estaremos dispuestos a cambiar antes de que el próximo incendio vuelva a recordarnos, con su devastación, lo que seguimos sin aprender?